¿Qué pasaría por tu mente si despertaras rodeado por el ejército más letal y sanguinario de toda la historia antigua? Sabiendo que la única línea de defensa entre tu ciudad y la aniquilación total no son las espadas ni los escudos de tus soldados, sino las palabras inscritas en un enigmático cántico milenario. Imagina estar atrapado en una fortaleza de piedra, escuchando los aterradores tambores de guerra resonando en el horizonte, mientras el suelo mismo tiembla bajo tus pies, esperando que una promesa divina sea lo suficientemente fuerte como para detener a los monstruos que devoran imperios. Acompáñame a desentrañar el secreto mejor guardado del rey Ezequías, el arma invisible que pulverizó a 185,000 guerreros asirios en una sola noche y que hoy conocemos como el Salmo 46. Corría el año 701 a.C. y el implacable imperio asirio era la bestia indiscutible que devoraba el mundo conocido. Bajo el mando supremo del terrorífico rey Sennacherib, una marea inagotable de soldados con armaduras relucientes y armas forjadas en el hierro más cruel marchaba sin piedad, cruzando los vastos desiertos de Oriente Medio. Habían reducido a cenizas, escombros y polvo a innumerables naciones, aplastando cualquier atisbo de rebelión con una brutalidad que helaba la sangre de los monarcas más valientes. Las crónicas de la época susurraban historias macabras sobre ciudades saqueadas y reyes desollados. Ahora, la mirada sanguinaria de este monarca pagano se había fijado en una pequeña pero desafiante joya del desierto: la ciudad santa de Jerusalén, gobernada por el fiel y valeroso rey Ezequías. Desde las altas murallas de Jerusalén, los centinelas observaban paralizados cómo el horizonte se teñía con el fuego de miles de antorchas. El aire se volvía asfixiante, saturado por el humo tóxico de los pueblos vecinos que ardían sin compasión. Sennacherib envió a su comandante principal, el temible Rabsaces, para intimidar a los defensores, lanzando blasfemias desgarradoras y burlas venenosas contra el Dios de Israel en su propia lengua, provocando un terror indescriptible entre las familias refugiadas. El pánico se apoderó de las calles empedradas. Las madres abrazaban a sus hijos en llantos silenciosos, mientras los guerreros apretaban los puños sabiendo que la inferioridad numérica era absolutamente aplastante e irreversible. La ciudad estaba sitiada, sin rutas de escape, condenada al matadero inminente. Ante el abismo de la aniquilación, el rey Ezequías no recurrió a alianzas políticas desesperadas ni a la magia oscura, sino que rasgó sus vestiduras reales. Se cubrió de áspero cilicio y entró con pasos pesados en la sagrada oscuridad del templo de Salomón. Allí, postrado en el suelo de mármol frío, desplegó las cartas amenazantes de Sennacherib ante la presencia majestuosa e invisible de Dios. Las lágrimas de un monarca angustiado manchaban el pergamino mientras clamaba por la intervención directa del Señor de los ejércitos. En esa lúgubre penumbra, iluminada tenuemente por las llamas del candelabro de oro, nació la esencia inquebrantable de lo que las generaciones futuras recitarían como el sublime e invencible Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Resonaron las palabras proféticas entre los levitas y los hijos de Coré. Esta declaración no era un simple rezo poético para confortar a los cobardes. Era un grito de guerra espiritual, un escudo forjado en los altos cielos que descendía para rodear la ciudad asediada. Mientras afuera el sonido estridente del metal y los tambores asirios amenazaban con romper la cordura de los habitantes, adentro, en el recinto sagrado, la fe se transformaba en una fuerza material y palpable.
Los sacerdotes entonaban el cántico con una pasión feroz, afirmando que el verdadero rey de Jerusalén no portaba una corona de oro mortal, sino de eterna y deslumbrante luz. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. El salmo elevaba la perspectiva de los atemorizados judíos más allá de la amenaza inmediata del ejército asirio, comparando la inestabilidad de las naciones con el caos primitivo de los elementos naturales en furia. Si Dios podía controlar los terremotos más violentos y los tsunamis más arrolladores que despedazaban montañas colosales, enviándolas a las profundidades del abismo marino, ¿acaso no podría deshacer a un simple mortal ebrio de arrogancia militar? Esta vívida imagen geológica infundió una valentía sobrenatural en los corazones de los habitantes, enseñándoles que la furia del mundo físico es nada ante el poder de la eternidad. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Las metáforas del agua agitada representaban directamente a los ejércitos enemigos. Una marea de violencia humana, ruidosa, destructiva y aparentemente imparable, que venía a tragarse a la nación de Judá. Los asirios se enorgullecían profundamente de ser como un río salvajemente desbordado, inundando todo a su paso y ahogando a los pequeños reinos. Pero el salmista, bajo una profunda revelación divina, despojaba a este imperio de su estatus semidios, revelando que toda esa jactancia belicista no era más que un ruido ensordecedor totalmente temporal. La braveza y arrogancia del hombre orgulloso siempre se quiebra irremediablemente al estrellarse contra la roca inamovible de la suprema voluntad divina. En marcado contraste con la furia destructiva y ruidosa de las aguas del caos asirio, el Salmo introduce una imagen de paz suprema. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Mientras Jerusalén sufría bajo la sequía del letal asedio, cortados sus suministros vitales en el exterior, la ciudad contaba secretamente con las aguas puras del estanque de Siloé y el manantial de Gihón, que el rey Ezequías había canalizado magistralmente a través de un túnel subterráneo en roca sólida. Pero el agua espiritual a la que se refería el cántico era la presencia vivificante y sanadora de Jehová, una corriente de gracia celestial que mantenía el alma del pueblo maravillosamente intacta. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Esta audaz promesa desafiaba toda la aterradora lógica militar que rodeaba las frágiles murallas de piedra caliza de la antigua Jerusalén. Los ingenieros asirios preparaban masivas máquinas de asedio, imponentes torres de asalto y pesados arietes para derribar y destrozar brutalmente las defensas. Sin embargo, el cántico sagrado aseguraba firmemente que la estructura física no era lo que sostenía a la ciudadela milenaria, sino la presencia misma del Rey Supremo del universo residiendo en el templo majestuoso. La promesa sublime del rescate divino, justo al romper el alba, evocaba la antigua y profunda esperanza de la inminente salvación luminosa tras la hora más oscura. Bramaron las naciones. Titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. El relato histórico da un giro absolutamente espectacular, transportándonos de lo local a lo cósmico de manera sublime. Las naciones enfurecidas, como bestias sedientas de sangre, se levantan para conspirar inútilmente contra la voluntad perfecta del Altísimo. Pero la respuesta celestial no viene en la forma de un contraataque militar tradicional humano con espadas terrenales. Basta con que Dios simplemente articule una sola sílaba cósmica, un sonido divino, para que la tierra entera se derrita como cera expuesta al fuego ardiente.
el abismo entre la insignificancia del poder humano, con todas sus arrogantes legiones, y la majestuosa omnipotencia de la pura y suprema voz creadora es asombroso. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este estribillo glorioso y repetitivo funcionaba como un poderoso tambor de esperanza rítmica, marcando el paso de la inquebrantable resistencia espiritual del sitiado pueblo de Israel. El título, Jehová de los ejércitos, invoca al Señor como el gran comandante invencible de incontables y formidables legiones de ángeles celestiales, listos para la batalla interdimensional. A pesar de su inmensa y sobrecogedora gloria galáctica, Él sigue siendo íntimamente el Dios del humilde Jacob. El Dios que hace pactos inquebrantables con humanos imperfectos, eligiendo condescender y acampar protectoramente alrededor de aquellos frágiles mortales que confían ciegamente en su infinito poder para librarlos de las abrumadoras fuerzas malignas y opresoras. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Aquí el salmista detiene bruscamente el tiempo para emitir una invitación profética al lector y a las generaciones venideras de todas las épocas, llamándonos a contemplar de primera mano la desoladora majestuosidad del juicio innegable y absoluto de Dios. Es un recorrido visual por el inmenso e imponente campo de batalla cósmico, una vez que el denso humo de la terrible confrontación se ha disipado por completo en el horizonte. Nos invita a pasear por los impactantes restos carbonizados del orgullo asirio caído, observando cómo los formidables grandes imperios humanos, que creían ilusoriamente ser eternos e invencibles, quedan reducidos a simples cenizas voladoras bajo la intensa e inquebrantable mirada divina, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. La visión del Salmo se proyecta magistralmente hacia el futuro definitivo, donde la verdadera paz mundial no se logra a través de frágiles tratados diplomáticos, ni compromisos políticos temporales y engañosos, sino mediante el absoluto y contundente desarme forzoso impuesto soberanamente por Dios. Es el Señor mismo quien destruye sistemática y completamente las armas del agresor tiránico. Los arcos asirios, famosos por su precisión mortífera, son quebrados en pedazos diminutos. Las letales lanzas de hierro son cortadas en vanas astillas de madera. Y los rápidos carros de combate se convierten en resplandecientes piras funerarias bajo fuego divino. Llegamos al mandamiento más famoso y profundo del texto sagrado. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En medio del abrumador y caótico estruendo bélico, la directiva divina no es atacar frenéticamente, ni correr despavoridos, ni luchar usando las mismas armas viciadas y crueles del enemigo implacable, sino alcanzar un estado de profunda rendición y rendición espiritual incondicional. El término original en hebreo, rapa, sugiere literalmente la idea de soltar las riendas, bajar los brazos agotados y abandonar los inútiles y desesperados esfuerzos humanos por controlar la abrumadora situación inminente. Es en ese absoluto silencio del alma, en la quietud profunda y solemne de la entrega total, donde el verdadero y espectacular poder milagroso de Dios se manifiesta gloriosamente. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La calma sobrenatural que Dios exige a su pueblo amado no es una forma de pasividad cobarde o resignación pesimista, sino la profunda y segura expectativa de que el Señor vindicará dramáticamente su propio y sagrado nombre frente a todo el universo expectante. La derrota abrumadora del arrogante imperio enemigo no es simplemente para rescatar a la pequeña ciudad capital,
sino para proclamar indiscutiblemente la supremacía absoluta del Creador, frente al arrogante panteón de ídolos de madera y dioses paganos falsos. Las naciones rebeldes, que antes rugían con prepotencia amenazante, serán brutalmente forzadas a postrarse temblorosas y atónitas ante la imponente, resplandeciente e invencible majestuosidad del Rey de Reyes reinante. Aquella misma y tenebrosa noche estrellada, el asombroso cumplimiento profético de este poderoso salmo de fe profunda se desató sobre la tierra dormida de Judá, según el relato histórico milenario plasmado en las crónicas. Un poderoso y letal ángel invisible descendió sigilosamente desde los majestuosos e intocables cielos estrellados hacia el extenso y fortificado campamento militar asirio, que se encontraba repleto de feroces guerreros veteranos y mortíferas armas letales listas para ejecutar la ansiada masacre final. Sin levantar una sola nube de polvo, sin un solo choque escandaloso de espadas cortantes, la formidable sombra radiante de la estricta e ineludible justicia divina se paseó firmemente entre las interminables e impecables filas de las imponentes carpas de guerra del poderoso enemigo orgulloso. Cuando los primeros e intensos rayos del sol naciente de la fresca mañana dorada iluminaron por completo el seco horizonte montañoso, el rey Ezequías y los cansados guardias de la milenaria ciudadela se asomaron cautelosamente desde lo alto de las impresionantes murallas de piedra caliza. No escucharon el temido y brutal estruendo de los terribles tambores de asedio, ni el feroz grito de carga mortal. Lo que encontraron fue un silencio ensordecedor, absolutamente sepulcral y profundamente estremecedor. 185,000 cadáveres de fornidos guerreros enemigos yacían fríos y completamente inmóviles sobre la árida tierra escarpada, aniquilados misteriosa e impecablemente en un abrir y cerrar de ojos, comprobando espectacular y definitivamente la veracidad infalible del poder divino salvador. La noticia del espectacular y sobrenatural rescate milagroso se esparció velozmente como un feroz fuego abrasador e imparable por todo el antiguo e inmenso Medio Oriente. Sennacherib, el invencible y cruel devorador arrogante de reinos pacíficos, se vio obligado a regresar completamente humillado y solo a su inmensa y dorada capital, Nínive, donde encontró su trágico y patético fin a manos de sus propios hijos rebeldes, cumpliéndose así el devastador juicio celestial definitivo sobre su oscura vida arrogante. El majestuoso e inquebrantable Salmo 46 dejó de ser únicamente un poema nacional de Judá y se transformó maravillosamente en una gloriosa y eterna garantía espiritual indestructible. Un poderoso escudo místico e inquebrantable contra las fuerzas demoníacas de la profunda y oscura desesperación opresiva. Muchos siglos después de estos impresionantes e inolvidables eventos bélicos, esta poderosa e invencible canción continuó haciendo temblar estrepitosamente los firmes cimientos del oscuro inframundo espiritual con una fuerza asombrosa. Durante la turbulenta e incierta época de la feroz Reforma Protestante en el siglo XVI, el valiente y audaz monje Martín Lutero enfrentó su propio y aterrador asedio gigantesco, no por letales ejércitos asirios terrenales, sino por las abrumadoras e implacables fuerzas opresivas e intolerantes de la religión institucionalizada más influyente. En sus momentos de mayor y profunda angustia paralizante, cuando la inminente muerte aterrorizante lo acechaba despiadadamente en cada oscuro callejón europeo, Lutero abrazaba fuertemente esta imbatible promesa sagrada y cantaba valientemente desde su alma profunda las antiguas verdades redentoras y eternas.
inspirado profundamente por las ardientes e inmortalizadas palabras milenarias del sublime Salmo 46, el reformador alemán compuso el famosísimo y legendario himno de guerra cristiana, conocido como Castillo fuerte es nuestro Dios. Esta contundente e imparable melodía resonó gloriosamente y con inmensa autoridad por todos los majestuosos e imponentes rincones lúgubres de la antigua y oscura Europa dividida, infundiendo un valor espectacular, valiente y revolucionario en los corazones temerosos de innumerables y fieles creyentes acosados por la represión. Las mismas y exactas promesas divinas invencibles que en la antigüedad salvaron a la ciudad sagrada de Jerusalén de las fauces sangrientas de la cruel Asiria, ahora protegían férreamente la verdadera y purificada llama resplandeciente del renovado e inquebrantable evangelio protestante liberador. Hoy en día, las ruidosas y caóticas aguas encrespadas que innegablemente braman con furia implacable, amenazando con ahogarnos por completo, ya no son los aterradores y violentos ejércitos imperiales del mundo antiguo que marchan destructivamente, sino las desgarradoras y oscuras crisis financieras mundiales devastadoras, las crueles y silenciosas enfermedades mortales incurables, la aguda y penetrante ansiedad psicológica asfixiante y el aterrador miedo paralizante al incierto e impredecible mañana. Nos encontramos permanentemente acorralados, atrapados y asediados severamente por un oscuro ecosistema abrumador e implacable de noticias sumamente trágicas y alarmantes que intentan socavar, destruir y derrumbar nuestras mentes vulnerables como poderosos e incesantes arietes asirios mortales que golpean destructiva y rítmicamente contra las sagradas y hermosas paredes de la frágil ciudadela de nuestro interior. Sin embargo, la inmensa, majestuosa y resplandeciente ciudad de Dios, el impenetrable y sublime refugio sagrado eterno, todavía existe intacto y permanece firmemente abierto y disponible de manera completamente gratuita para nosotros mediante la fe pura. Ese abundante y vivificante río espiritual inagotable del maravilloso Espíritu Santo que alegraba, fortalecía y purificaba profundamente los corazones sedientos de los antiguos y temerosos habitantes valientes del sitiado reino oriental, fluye constante y poderosamente en el mismo e íntimo centro de nuestra alma humana creyente actual. Solo necesitamos aprender desesperadamente a apagar definitivamente el ensordecedor y nocivo ruido externo aterrador de este caótico y oscuro mundo perdido para poder sintonizar maravillosamente nuestra mente angustiada con la imponente e invencible y suave voz divina celestial curativa. Al final de toda nuestra ardua e intensa trayectoria vital de constantes batallas, el Altísimo Señor Supremo reinará absolutamente y con un espectacular resplandor victorioso e innegable, demostrando aplastantemente que cualquier letal y formidable arma moderna amenazante forjada en las más oscuras llamas del odio infinito e incontrolable será destrozada, consumida y pulverizada eternamente. Al confiar firmemente en nuestro Dios majestuoso, invencible y todopoderoso, dejamos inquebrantablemente de ser simples víctimas asustadas y frágiles del incierto y doloroso caos humano para transformarnos gloriosa y espectacularmente en ciudadanos eternos e inamovibles de una resplandeciente y maravillosa ciudad de oro incorruptible y paz suprema inquebrantable, que jamás experimentará destrucción, lágrimas o miedos, bajo el poder milagroso, radiante y majestuoso del amor protector divino e incondicional. Si estas antiguas e inquebrantables verdades celestiales han encendido una llama de esperanza renovada en tu alma cansada, te invito encarecidamente a suscribirte a nuestro canal ahora mismo, activar la campanita de notificaciones maravillosas
y compartir urgentemente este video revelador con aquellos familiares y amigos que necesitan escuchar que sus duras batallas ya han sido ganadas divinamente. Por favor, deja un comentario aquí abajo explicando qué tipo de video o tema bíblico fascinante te gustaría que subiera próximamente a esta plataforma. Recuerda siempre la inmensa y poderosa moraleja milenaria del día de hoy. Las tormentas furiosas podrán rugir con terror y el mundo entero temblar con violencia aterradora. Pero aquellos que aprenden a permanecer quietos y descansar plenamente en el abrigo supremo del Creador Todopoderoso, encontrarán un refugio absolutamente inquebrantable que prevalecerá glorioso y seguro por toda la eternidad esplendorosa.